En ese sentido es importante ver lo que ocurre en el mundo y cómo eso nos afecta a nosotros. En el caso de Ucrania, que ya se había abordado, justamente ahora en febrero, el 24 de febrero, se cumplió el segundo aniversario de un conflicto que se pensó que iba a durar semanas, como mucho. Eso fue lo que al inicio se percibió. Pero en su momento, bueno, aquí con nuestro directo amigo y hermano, el general Miguel Ángel Cordero, conversamos con Alfredo de la Cruz, también un hermano y amigo. Conversamos en algunos momentos cuando inició y planteamos que ese conflicto, si Occidente le aportaba recursos y armamento, Ucrania podía convertirse en un Vietnam para Rusia. Esa ha sido tu teoría todo el tiempo. Bueno, tú hiciste un artículo para la prensa. Tú hiciste un artículo para la prensa, hiciste tú. Entonces, bueno, o sea, hay diferencia, pero lo cierto es que la situación en este conflicto ha entrado en una guerra de desgaste. Rusia está sufriendo bastante, Ucrania también. O sea, hay una guerra donde las situaciones están en una dinámica donde no se evidencia la superioridad de uno sobre el otro. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que militarmente Ucrania es mucho más débil, pero el apoyo de Occidente ha sido vital para contener la expansión de Rusia. Entonces, 2 años después, hay que analizar qué ha pasado. Observamos que hay varias potencias de una u otra manera, directa o indirecta, involucradas en el conflicto. Pero me quiero referir a 2, al caso de Estados Unidos y China, que pienso que han sido las grandes ganadoras de esta guerra hasta el momento. ¿Qué le parece? En el caso de Estados Unidos, se ha ido posicionando como un gran exportador de gas natural y petróleo, especialmente supliendo a Europa frente a la reducción de la importación de Rusia. Se ha ido sustituyendo la importación de Rusia. Y de la misma OPEP. Correcto. Entonces, por el otro lado está la industria del armamento, que Estados Unidos, ahora los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte se sienten preocupados por su seguridad y entonces han estado enfocados en cumplir con un requisito que se estableció en el 2014 de que debían como mínimo gastar el 2% de su PIB en defensa. Ahora los países de Europa están en esa línea. Ahora, ¿a quién le compran ese armamento? Principalmente a los Estados Unidos, que es el mayor exportador. Entonces, ante esa realidad, observamos que Estados Unidos ha sido un gran ganador y la economía está reflejando eso. Por ejemplo, Biden en su discurso ante la nación mostraba unos indicadores de reducción. Impresionante. Correcto, que no se pensaba. Y parte de esa mejoría en los indicadores de Estados Unidos están de una u otra manera asociadas a el impulso de las exportaciones de estos sectores, el energético y de la industria militar. El otro actor que se ha beneficiado bastante es la República Popular China. Juan, escúchame, antes de que tú entres a China, quería precisamente que tú y yo hemos conversado bastante con relación. Tú hablaste desde el ámbito de la geoeconomía como parte del contexto de la geopolítica. Correcto, correcto. Pero hay otro tema también que ha beneficiado desde el punto de vista de lo que dentro de las ciencias políticas, lo que se llama el campo de la diplomacia, que es que Estados Unidos, antes del conflicto Rusia-Ucrania, estaba divorciado de Europa. Correcto. Y este conflicto produjo un acercamiento, y no solamente esto, sino lo que es la organización transatlántica, la OTAN, que como dijera Macron en una ocasión, estaba padeciendo, don Bienvenido, de una muerte cerebral. Totalmente. Y
el conflicto Rusia-Ucrania le dio respiración artificial a la OTAN, revivió la OTAN, y no solo eso, que Europa tuvo que acercarse a Estados Unidos porque entendió que tenía su barba en remojo con esta invasión de Rusia a Ucrania, y la única que puede garantizar la estabilidad de una Europa unida es Estados Unidos, porque es el único que tiene capacidad nuclear y militar, es la potencia más completa a nivel militar para poder defender, salvaguardar los intereses, contener cualquier amenaza de Occidente. Con una amenaza de Donald Trump que quería eliminar. Que ese, precisamente, bienvenido, el gran problema, que la entrada de Donald Trump le hizo daño a la imagen internacional de los Estados Unidos, y es una de las razones por la que tanto Putin, no tanto China, pero tanto Putin y en cierto sentido China, anhelan el regreso de un Trump a lo que es la Casa Oval. Juan, continúa, por favor. Bienvenido. A propósito de lo que ha dicho el general, le decía a un amigo hace unos meses que hoy Estados Unidos tenía mucho más poder que hace una década. Sí, claro. Sí. Y ese factor que señala el general es sumamente importante, porque además de lo que hemos dicho que se ha beneficiado, también la guerra de Ucrania ha permitido que Estados Unidos mejore sus relaciones con las potencias europeas, que sobre todo Alemania y Francia, que habían tenido un camino distinto, porque el divorcio, o más bien distanciamiento, no vamos a decir divorcio, el distanciamiento Casi llegando a divorcio, Juan. sí, de Alemania y Francia comienza con la invasión de Estados Unidos a Irak. Exacto. Se opusieron a esa invasión, y en ese momento se generó una gran crisis diplomática, porque el secretario de Defensa de aquel entonces, del presidente George W. Bush, Sí. Donald Rumsfeld, le llamó a Francia y Alemania la vieja Europa. Oiga eso. Entonces, un término despectivo que generó muchos roces diplomáticos, y Alemania comenzó a mirar hacia Rusia y China, Oiga eso. y se distanció sustancialmente de Estados Unidos. Y eso es sumamente delicado, porque Estados Unidos, su fortaleza luego de la Guerra Fría, de la Segunda Guerra Mundial, su fortaleza, y eso le permite derrotar a la Unión Soviética, es en base a esas alianzas que estableció Sí. con las potencias aliadas, que la fortaleció, como el caso de Alemania. Por ejemplo, Estados Unidos, el tema económico y financiero a nivel global lo manejaba con Japón y con Alemania, que eran las potencias económicas, que son las potencias económicas. Ahora. Correcto. Y el tema de defensa lo manejaba en el contexto de la Guerra Fría con el Reino Unido y con Francia. Entonces, esos 5 países definiendo estrategias, por un lado en lo económico y por otro lado en la defensa, le permitió a Estados Unidos tomar ventaja frente a la Unión Soviética, y la Unión Soviética terminó disolviéndose. Esos fueron factores. Lo que quiero decir es que las alianzas han sido vital para Estados Unidos mantener su influencia en el planeta. Y ahora, con la invasión de Rusia a Ucrania, Estados Unidos logra retomar esos lazos, fortalecer esos lazos que se habían deteriorado desde el 2003 con las principales potencias de Europa occidental, que son Alemania y Francia, y ahora hay un acercamiento mayor. Esto le ha permitido, porque a Estados Unidos, y hay que destacar, su principal preocupación es China. El ascenso de China es lo que tiene a Estados Unidos teniendo problemas de sueño. O sea, lo que desvela a Estados Unidos es justamente el ascenso de China, porque es la potencia con mayor potencial, valga la redundancia, China. para poder competir con Estados Unidos en el ámbito económico, militar, científico y tecnológico, es China. Que lo crearon. Correcto. Pero no competir solamente, desplazar. No, exacto. Desplazar a los Estados Unidos como primera potencia. Y desplazarlo en algunos que aspectos. estaba cerca ya. Sí, Claro. correcto. Pero estas alianzas... Perdón, Juan.
Precisamente ese parte del escenario que se da en Ucrania. La guerra en Ucrania no es simplemente una guerra entre esos dos países. Están luchando dos sistemas, están luchando por desplazar el dólar como moneda de divisa internacional. La ventaja que tiene Occidente o Estados Unidos es que Estados Unidos controla la gobernanza financiera internacional, pero lo que se está tratando de conformar es el ataque para desplazar ese sistema, ese control que tiene Estados Unidos de la gobernanza global. ¿Será una nueva moneda? Habrá que ver, o posiblemente sea el yuan, que es la moneda de un país que está en ascenso y que estamos planteando, porque el yuan ahora, en el contexto actual, se ha posicionado como la moneda del BRICS. No. Sí, se ha posicionado porque China ha logrado. Lo que pasa es que tiene un problema, Juan, y lo hemos hablado tú y yo varias veces. El problema de una moneda para convertirse en divisa de respaldo es la confianza, la transparencia. Entonces, los mismos países BRICS no ahorran en yuanes, ahorran en dólares o en euros y en oro. Pero perdón, Alfredo, ahora con la situación que se está dando, especialmente Rusia está ahorrando en yuanes. No. Y hay una tensión, o sea, y Rusia está convencida ya, porque ahora lo que hemos visto es un reforzamiento del eje ruso-chino. En principio había conflicto entre China y Rusia, porque Rusia quería imponer el rublo como una moneda también dentro de la canasta de moneda dentro del BRICS. Pero Rusia se ha dado cuenta que no es posible. Que no creo.